Listo. Ya está grabando. Bueno, vamos a empezar en el nombre de Jesús. Déjenme primero conectar la carga. Listo. Porque yo voy todo el día trabajando en diferentes temas y el ordenador da para lo que llega. Da para lo que llega. Pero bueno, vamos a empezar en el nombre de Jesús. Antes de nada, vamos a presentar todas las cosas, ¿vale? Voy a usarme de vosotros que estéis aquí y vamos a empezar todo en el nombre de Jesús para que Dios tome el control, tome nuestra mente, tome la capacidad de la enseñanza y que el Señor nos pueda bendecir en esta noche a los que nos hemos reunido y a los que van a ver este programa en diferido después o en otro día. Así que, hermano Eugenio, por favor, hermano Antonio, vosotros dos, presentad todas las cosas en el nombre de Jesús. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio de estar un día más, Señor, en esta clase, Padre Santo. Te quiero presentar, Dios mío, todo lo que vaya a acontecer, Señor, para que sea conforme a tu voluntad, Padre. Presentarte, Dios mío, a nuestro hermano Israel, Señor, para que tú te utilices de él, Señor, como tú sabes hacer, Padre, y de nuestras mentes, Dios mío, para que tú las abras, Padre Santo, y podamos comprender, Señor, de tus cosas. Te quiero presentar, Dios mío, cada hogar de mis hermanos, Padre, para que tú los sigas bendiciendo, dándote gracias por toda la misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De la misma manera, Señor, quiero darte las gracias por poder estar reunidos, Señor, por medio, Dios mío, de estas plataformas, Dios mío. Gracias, Señor, por mis hermanos y por mi hermano Israel, Dios mío. Gracias, toda mi vida, Señor, por esta preciosa clase, Dios mío, que vamos a tener. Señor, como decía tu siervo, queremos, Señor, tener esa luz larga, ¿verdad? No nos queremos conformar, Señor, a este siglo. Queremos, Señor, más de tu palabra. Queremos profundizar en ti y en tus escrituras, Señor, para conocerte, Dios mío, cada día más y para conocer tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Gracias, Dios mío, por esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a los que se están conectando. Isaac, Dios te bendiga. Adán, Dios te bendiga. Que Dios os bendiga a todos. Vamos a comenzar esta clase. Así vamos abreviando un poco, que nos hemos comido ya de la clase, nos hemos comido 15 minutos. Así que vamos a empezar en el nombre de Jesús. Bien, voy a compartir pantalla. Voy a poner la diapositiva del otro día, pero seguimos donde estábamos. ¿Os acordáis que estábamos en el presente indicativo activo? Es lo que estuvimos hablando sobre la flexión y la conjugación del verbo. Dejarme poner puntero láser. Aquí está. Yo voy a avanzar a la diapositiva que estábamos, pero vamos a dar un repaso en relación a la flexión o conjugación del verbo. Presente de indicativo activo es hasta ahora el primer verbo en el que podemos conjugar y hacer diferentes oraciones y frases con sentido común y con lógica idiomática a la hora de poder expresarnos en el idioma bíblico, griego bíblico. Estaba el paradigma, que ya tendríais que saberlo, o por lo menos reconocerlo, y si no, pues tirar de paradigma. Cualquier frase con cualquier verbo que tenga la raíz y su desinencia para poder entender en qué persona o a qué está correspondiendo y qué número para poder entender el concepto. Esto lo estuvimos explicando. Estas son las desinencias del presente de indicativo activo, son las terminaciones de todos los verbos en presente de indicativo activo y así podemos saber si es yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. O sea, muy sencillo si lo practicas y lo meditas. Luego os dejé vocabulario para que esto lo entendieseis ya, lo aprendieseis, lo tuvieseis ya en concepto para tener vocabulario. El vocabulario, una explicación, un paréntesis. El vocabulario del griego bíblico o del Nuevo Testamento va a depender de todas las palabras que memoricéis, porque es un lenguaje muerto, por eso se puede estudiar, se puede analizar, porque llega hasta un límite en esas palabras con esa idiomática y esa formación gramatical. Entonces, si tú las vas memorizando, te vas habituando a verlas, las vas a reconocer pronto. Entonces, cuando estés leyendo, cuando lleguemos al nivel de poder leer con comprensión el Nuevo Testamento en griego, entonces vamos a poder entender, visualizando las letras, las palabras, vamos a entender prácticamente lo que está diciendo y su traducción. Por lo tanto, es importante que los verbos, para poder conjugarlos y para poder hacer oraciones y frases,
los escribáis mucho y los estéis memorizando. Aquí expliquemos estas frases, estuvieron explicadas en presente de indicativo activo, está en el código que usamos, presente activo indicativo, segunda persona del singular. Estaba, que era de acou, de escuchar, cuando era pantote, mou, aguéis, que siempre me escuchas, segunda persona del singular, porque es tú, es él, tú el que estabas escuchando. Seguimos, aquí nos quedamos la semana pasada, cuando hablábamos del verbo griego, escuchar u oír, es akouo. Es decir, akouo, igual que blepo, es oír o escuchar, no es lo mismo oír que escuchar. Hay frases en las que el verbo se conjuga como oír y en otras como escuchar más atentamente. Por lo tanto, vamos a ver esas similitudes y esas diferencias al mismo tiempo. Y aquí lo conjugábamos también con las mismas desinencias. La raíz, akou, y las desinencias, akou, y las desinencias, la omega, la eis, ei. O sea, para que os deis cuenta y podáis hacer algún ejercicio vosotros con los verbos que os he dado anteriormente. Es decir, con estos verbos, vosotros ya, si queréis hacerlo y queréis practicarlos, podéis tener una libretita y conjugarlos todos en todas las personas del verbo, así como podéis trabajar vosotros vocabulario del griego bíblico. Vamos entonces a hablar ya de los sustantivos. Hemos hablado del presente de indicativo activo, un verbo. Es el que vamos a conjugar pues todo este tiempo de momento. Ahora vamos a hablar de los sustantivos. Los sustantivos, hablemos la primera lección, la primera clase, que yo sé que os sonaba chino a muchos de vosotros, porque empecemos a hablar de todos los casos que existen, o los 5 casos en este caso, y fue todo un mejunje. Pero ahora simplemente una información para ver lo que va a venir, para que vayamos cursando lo que va a venir. Bien, aquí, como os dais cuenta, vamos a hablar paso a paso. Vamos a analizar primero el caso nominativo, que es el más frecuente, el más usado. Lo vamos a aprender. Hoy vamos a terminar la clase, la lección de hoy y el fin de hoy va a ser aprender caso nominativo, caso acusativo. Créanmelo, lo van a aprender. Luego, en esta semana, mañana o pasado, os mando ejercicios y vais a practicar vosotros mismos y vais a aprenderlo. He puesto aquí este paradigma del verbo lego, que es lo mismo. Saben ustedes que es la raíz y luego las desinencias. ¿Para qué? Para que cuando veáis las frases, aunque yo algunas las tendré traducidas, otras no, podáis hacer vosotros la propia desinencia y poder entender en qué persona y en qué número se encuentra la frase o el verbo que está asociado a la frase. Primero vamos a hablar un poco del caso nominativo. Yo tengo ahí una explicación muy breve, porque la función principal del caso nominativo es identificar más específicamente al sujeto. Es decir, el caso nominativo tiene que ver con el sujeto de la oración, con quien va a realizar la acción del verbo. Por lo tanto, ese es el caso nominativo y tiene sus terminaciones, sus desinencias, que van a hacer identificable al caso nominativo. Va a ser fácil conocerlo en una oración si tú conoces las terminaciones tanto en singular como en plural, pero estamos hablando en segunda declinación, en sustantivos masculinos. No vamos a hablar en femeninos ni en neutros, eso mucho más para adelante. Solo nos vamos a centrar en los masculinos, para que podáis verlo. Y las frases y las oraciones yo las voy a componer en esta misma sintonía. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que llevamos aprendido con el presente de indicativo activo. Joántropos, lo pongo aquí para que tengáis vocabulario, lo sabemos, pero por si alguno no lo supiese, es el hombre. Joántropos es el hombre o hombre simplemente. Y kai es una partícula hilativa o conjuntiva que es la i. Kai es i, que enlaza siempre dos oraciones o dos frases consecutivas. Voy a leer esto, prácticamente lo vamos a poder entender y vamos a ver qué significa. Legei, teos, kai, akoue, jo, antropos. Ya prácticamente todas estas palabras ya las habéis aprendido, si habéis repasado. Joantropos, lo tenéis aquí, una nueva palabra, el hombre. Kai, la tenéis aquí, que es i. Legei, lo tenéis en la desinencia, que es el verbo decir, y si os fijáis, vamos a buscarlo, ei. Si buscamos ei es dice, es tercera persona del singular. Y teos es Dios y akouei
que lo hemos jugado la semana pasada, es escuchar o oír. Que hace un momento lo he dicho, a Cowell. Pero tiene la misma terminación, claro, porque están hablando la misma persona y realizando la misma acción la misma persona. Es tercera persona. Esta desinencia es esta desinencia. Por lo tanto, Cowell y legei no es digo, no es dices, sino que es dice. Por lo tanto, ¿cómo podríamos traducir esta frase? Dios es el primer sustantivo, Dios dice o Dios habla, en este caso, es la forma más correcta en la traducción. No dice, sino más bien habla, porque se está dirigiendo a alguien. ¿A quién se está dirigiendo? Al hombre, joántropos. Entonces, Dios dice y Kai, el hombre, joántropos, escucha, porque quien escucha es él. Está en tercera persona. Vamos a volver para que entendáis cómo van a ir las frases y cómo se van conjugando, que es muy sencillo. Como yo lo voy a dejar planteado, créanmelo, va a ser muy sencillo. Casi siempre, prácticamente, yo por lo menos la forma aprendida, como a mí me enseñaron, otros lo hacen de otra manera, pero más o menos casi siempre el 80%, todas las frases o oraciones de griego bíblico empiezan por el verbo, a diferencia de nosotros. Ellos siempre empiezan por el verbo que va anterior al sustantivo. Por eso veis, si lo tradujéramos tal cual, habla Dios y escucha el hombre. Si lo tradujéramos tal cual. Pero para darle un sentido más idiomático, más entendible entre nosotros, empezamos, como hacemos nosotros en el castellano, en el español, ponemos el sustantivo y luego va seguido del verbo y de la acción que va a realizar. Entonces, a la hora de traducirlo sería Dios habla y, vamos otra vez al sustantivo primero, el hombre escucha. Eso sería el sentido común para nosotros. Pero los griegos ponen primero el verbo legeiteos, kai akouei joantropos. Es decir, habla Dios y escucha el hombre. Lo hacen diferente a nosotros. Se le da un sentido, se le entiende, pero a la hora de traducirlo a nosotros y darle un sentido, le damos un sentido más idiomático, más claro. ¿Hasta aquí lo vais entendiendo? ¿Vais entendiendo la composición de esta frase? Si hay alguna duda, me lo decís. Y vamos despacio. O sea, legeiteus es Dios dice. Primero el verbo, luego el sustantivo en el griego. Pero es Dios habla, Dios dice. Si solamente tuviéramos esto, olvidaros de esto. Vamos a borrar esto. Si tuviéramos solamente esta frase, significaría Dios habla o Dios dice. Primero escrito el verbo, pero a la hora de traducir primero el sustantivo. Y si solamente tuviéramos esta frase, solo esto, borramos, mira, borramos legeiteo kai, vamos a borrarlo. Si solamente tuviéramos akouei o antropos, significaría el hombre escucha. El hombre escucha. Ahora, si conjugamos la frase total, Dios habla y el hombre escucha. O sea, sencillo. Vamos ahí, vamos despacito. Se emplea, si os dais cuenta, se emplea el artículo jo. Fijaros que lleva el rudo, el espíritu rudo, por eso es jo. El artículo jo siempre se emplea con la palabra teos. Aquí no está, aquí no le hemos puesto, no le he puesto, pero aquí sí está con antropos. Jo antropos, jo teos, jo curios, jo logos. Siempre está este artículo, aunque por lo general no se traduce, pero nosotros sí lo entendemos dependiendo de la forma de la frase. Es decir, aquí Dios dice, no hace falta. Es decir, aunque estuviera joteos legei, seguiría diciendo Dios habla. Pero sin en cambio aquí es hombre, pero al tener el artículo nosotros le podemos dar el sentido de el hombre o del hombre y podemos traducirlo de esa manera. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Ginoshei joteos. Dios conoce. También está en la misma desinencia, fijaros, en tercera persona del singular. O sea, Dios conoce, pero tiene el jo delante, pero no lo estamos traduciendo. No decimos el Dios conoce, sino Dios conoce, pero siempre va implícito.
y en el sentido podemos darle esa traducción al traducirlo al castellano o no, pero siempre, por norma general, va el artículo acompañando al sustantivo. Vamos a pasar de diapositiva. Vamos a ver este detalle. La forma del plural, vamos a ver el singular y el plural, del caso nominativo solamente. La forma del plural del sustantivo antropos se sustituye por la terminación del singular os. Todos los sustantivos que terminen por os, por la omicron y sigma, es que está hablando en singular. Es primera, segunda y tercera persona del singular. No es en plural para nada, siempre es en singular. Pero para el plural la terminación es hoy. Si acaba en hoy, omicron y iota, significa que está en plural. Ejemplos, vamos a verlo aquí. Antropos, hombre. Antropoi, hombres, plural. Theos, Dios. Theoi, dioses. Curios, señor. Curioi, señores. O sea, solamente en el caso nominativo hay estas dos desinencias. Os, omicron y sigma, os habla del caso singular. Está en caso singular. Y cuando termina en noi, está en caso plural. Vamos a ver alguna frase. Esto se entiende bien. Vamos a ver alguna frase. El artículo también se traduce, es decir, el artículo de plural de los es hoy también. Es decir, en singular es jo antropos, como hemos visto aquí, o jo theos, aquí jo theos, y si fuera en plural esto lo tendríamos que traducir hoi theoi, y sería en vez de Dios, los dioses o dioses. Vamos, hemos hablado de esto, dioses, theoi. Vamos a verlo aquí. En plural, hoi antropoi, los hombres. Termina en hoy, plural. Siempre es plural. Hoy. Caso nominativo. Hoi curioi, los señores. Si fuera en singular, ¿cómo se diría? Ho curios. Tendría que terminar en esta. Y esto sería singular. Es decir, el señor. Señor o el señor. Y en plural, hoi curioi, señores o los señores. Se puede traducir de las dos maneras. Los señores por el artículo o señores. Y es lo mismo. Pero para entender que esto representa esto en el castellano cuando le quieres dar ese sentido gramatical. Acordaros, para singular, os. Y para plural, hoy. No hay más. Tanto en el artículo como en el sustantivo. Y ese es el caso nominativo, sin darle muchas vueltas y lo más práctico. Ese es el caso nominativo. Vamos a ver algunos ejemplos con verbos. Vamos a ver aquí estos ejemplos. Ya los tengo traducidos para que vayáis familiarizando los nombres. Vamos a ver aquí. Ginoskei ho antropos. El hombre, fijaros, se invierte la frase. Podríamos esta flecha ponerla acá y esto hacer una flecha hasta aquí. O sea, se invierte. Nosotros empezamos por el sustantivo y luego viene el verbo. Los griegos empiezan por el verbo y luego viene el sustantivo. Pero eso quiero que lo entendáis también para darle sentido a la hora de traducirlo. Ginoskei ho antropos. Es decir, el hombre sabe. El hombre sabe. Aquí he vuelto a poner aquí el paradigma. Acaba en ei. Vemos aquí ei, tercera persona del singular. Por lo tanto, el hombre sabe, habla de él. El hombre sabe. Bien, siguiente frase. Ginoskousi hoi antropoi. Fijaros, ho antropos. O-os. Hoy, hoy. Singular, plural. Los hombres, hoi antropoi, plural, saben. Ginoskousi. Fijaros la terminación. Aquí lo veis, ¿verdad? Housi. Es tercera persona del plural.
si os fijáis. Pongo siempre el paradigma para que os deis cuenta. Esta de acá, vamos a ver esta de aquí. Akousi hoi kurioi. Los señores oyen o escuchan. Valdría cualquier traducción. Se podría decir que oyen o se podría decir que escuchan. Akou traduce, tiene el margen de traducir las dos palabras. Ahora vamos, esta no la he traducido para que vamos a darle un poquito de sentido en todo lo que hemos leído. Legousi hoi kurioi kai hoi antropoi akousi. ¿Esto cómo lo traduciríais? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario que quiera entrar? Más o menos. A ver, Isaac, que has levantado la mano, dime. Entra. A ver. Legoshi, hoi kurioi, kai, hoi antropoi, akousi. ¿Qué significa? Lo leo sin ordenar, ¿vale? Vale. Dicen los señores y los hombres y escuchan. Eso es, correcto, en el sentido como está aquí escrito. Sí. Ahora vamos a darle el orden fonético nuestro, vamos a ordenarlo a un sentido común, idiomáticamente hablando, aunque así se entiende, pero no es correcto. Me gusta ser un poco más metódico en esto. Legousi, hoi, kurioi. Vamos a dividir. Aquí hay un kai, ¿vale? Kai, es un i. Entonces aquí lo vamos a dividir. Como esto une, vamos a dividir la frase. Kai, vamos a partirla. Vamos primero por aquí. Legousi, hoi, kurioi. Vemos que es la terminación del caso nominativo, que es el sujeto de la oración, pero lo vemos en plural. Los señores. Los señores, legousi, hablan o dicen. Los señores hablan o dicen y los hombres, plural, los hombres escuchan o los hombres oyen. ¿Vale? Cualquiera de las dos desinencias. Quiero que le deis un poco de sentido vosotros. Ver la frase e intentar reconocerla. Los señores, hoi kurioi, legousi, hablan o dicen y kai y hoi antropoi, los hombres escuchan o oyen. Akousi. Le damos un sentido, le estamos cogiendo un poquito el... Parece que lo vais como... Se está entrando ahí en la mente, a poquito a poquito. Vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a volver a repasar. Cuando el sustantivo está en caso nominativo, estamos hablando el sujeto de la oración, que es caso nominativo, el que realiza la acción. Luego os voy a explicar un detalle para que lo entendamos. Sí, vamos a entrar ya. Lleva las siguientes terminaciones que ya hemos observado, ¿vale? Hemos repasado. Os, no voy a dar el caso acusativo, lo voy a dejar para la semana. Solamente nos vamos a quedar con este para que no nos volvamos locos. En singular es os, en plural es hoy. La terminación en sustantivos. Hablamos de sustantivos, no de verbos. Los verbos tienen sus propias desinencias que ya las sabéis. El presente y el indicativo activo, hasta ahora. Singular, os, antropos, ejemplo. Esto es en singular, caso nominativo, sujeto de la oración. Plural, hoy. Antropois, hombres. Hombre, hombres. Esto es para que lo entendamos bien, bien, bien. Y pasa lo mismo con el artículo en caso nominativo. Jo acompaña a antropos y hoi acompaña a antropoi. Él, jo es él y hoi es los. Y este sería el caso nominativo. Vamos a verlo aprendido hasta ahora y voy a pararlo aquí. El caso acusativo lo veo mejor para la semana que viene. Esta frase, aquí ya entra caso acusativo que será para la semana que viene, ¿vale? Ya veis otra terminación diferente, pero para no engorraros el tema, que solamente os quedéis con el caso nominativo. Ginoskei, joteos, ton, antropón. Ya cambia la terminación de antropos, que es hombre. El Dios o Dios... Ginoskei conoce, os estáis fijando que trabajamos con los mismos verbos. Ginoskei, akousi, legousi, lego, o sea, los mismos verbos para que las frases sean idénticas
pero con diferentes verbos que ya hemos aprendido. Eso quiero que lo sepáis. Ginoskoi, Dios conoce, joteos ginoskei, ton antropón, al hombre. Y esto sería el caso acusativo, que es el complemento directo que para la semana que viene os lo explico. Pero ahora borrarlo de vuestra mente, quedaros con el caso nominativo, joteos, singular, joteos. ¿Cómo sería aquí plural? Hoi, teoi, serían los dioses. Por lo tanto, vamos a analizar esta frase. Dejadme poner esto aquí abajo. Ginoskei es el verbo, lo vemos aquí, ginoskei, y está en tercera persona del singular porque habla de él, de Dios. Joteos es el que está realizando la acción del verbo, caso nominativo, es el sujeto, porque ¿quién es el que está conociendo? Amigos, Dios es el que está conociendo. Por lo tanto, el que está realizando la acción del verbo es Teos, es Dios. Ese es el sujeto de la oración. Y siempre está en caso nominativo. Por eso es fácil identificarlo. Y por eso es más común en todas las frases y en toda la Biblia en el Nuevo Testamento. El sujeto está en caso nominativo siempre y lleva la terminación os, en singular. El artículo que lo modifica también está en caso nominativo, jo. Y la acción del verbo, es decir, la acción del verbo que es efectuada por el sujeto que es teos, va a recaer en otro sustantivo, en este caso, en esta frase, que es ton antropón. Pero esto ya está en caso acusativo, que es el complemento directo. Esto lo explico para la semana que viene. Lo vamos a dejar aquí, esta diapositiva. Vamos ahora a disfrutar de un texto. A ver cómo puedo hacer yo. Aquí está, dejar de compartir ahora. Bien, voy a compartir pantalla, voy a salir de aquí. Y voy a compartir pantalla. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Habéis entendido más o menos lo que es el caso nominativo, singular y plural? Yo creo que no es muy difícil hoy, no lo he puesto. Vamos a compartir pantalla. Compartimos esta. Bien. Vamos a ver las riquezas del Koiné. Vamos a ver, quiero que disfrutéis para poder entender a lo que yo me refiero cuando estoy hablando de cuando uno sabe el idioma original, cuando uno lo conoce medianamente bien, por lo menos en un nivel medio, puede disfrutar a la hora de traducir textos. Me va a dar tiempo, sí, nos da tiempo de sobra y después ya cerramos la clase en directo y si hay alguna pregunta, alguna charla, la tenemos entre nosotros. Vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, en este texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Reina Valera 1960, ¿vale? Vamos a leerlo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, esta es la frase que vamos a analizar, ejemplo, para que sigáis sus pisadas. La palabra ejemplo se traduce por upogramón, upogramón. Esta es la palabra que traduce ejemplo. El sentido léxico de esta palabra habla de lo que está escrito debajo, pero tiene más profundidad todavía. Lo que está escrito debajo tiene que ver con la palabra upogramón y que vieron bien de traducirla por ejemplo. Pero como ejemplo, en el castellano nosotros vemos la palabra ejemplo y bueno, podemos tener una idea vaga sobre lo que puede ser un ejemplo en su abanico de posibilidades. Pero vamos al griego. Entonces el Señor nos habla y nos da una idea más profunda en relación a qué tipo de ejemplo es Cristo en nosotros. Vamos a analizarla primero, os voy a enseñar como siempre y vamos a leer el texto. Veis que en la primera línea es lo que está escrito en el manuscrito original. Los números, ¿os acordáis? Es el orden como está aquí abajo. Este es el manuscrito original. Y aquí veis, estos son el orden como realmente va en el texto original. Si os fijáis, aquí al final, la palabra 17 no es la última, sería la última palabra 18.
se coloca para dar un sentido idiomático para nosotros entenderlo. Pero en el texto griego, como estamos viendo, veis que la palabra 18, autou, es la última realmente. En el texto griego es la última, autou. Sin en cambio aquí no es la última, es la última, penúltima, antipenúltima. Vamos a leerlo. En griego, la parte de arriba es el manuscrito, la parte de abajo es el transliterado, como fonéticamente se podría leer para el que todavía no conozca bien las letras griegas. Vamos a ver, gar, que es pues, gar, eis, touto, ekletete, otikai, Christos, epaten, uper, emon, emin, upolim, pamón, upogramón, esta es la palabra ejemplo, upogramón, ina, epacolotestense, autotois, ic gesin. Es decir, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fijaros que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pisadas, se traduce por epacolotesete. Esta palabra traduce todas estas. Fijaros qué pedazo de palabra y qué significado en el castellano. Aquí es donde reside realmente la riqueza del griego bíblico. Pero vamos a la palabra, en esta tarde no vamos a analizar más el texto. Vamos a ejemplo, upogramón. Aquí la veis y está ordenada ya en sus números correctamente. Es decir, termina con la palabra 18, que es esta, auto. Nosotros se ha traducido dándole un sentido sus pisadas en vez de pisadas sus, que sería al revés. Bien, ¿y qué significa la palabra upogramón? Entendiendo el griego, entendiendo el léxico, entendiendo el sentido de esta palabra, disfrutando de ella, ¿qué podemos entender? Podemos entender que la palabra upogramón, quiero primero que entendáis, porque cuando sepáis griego, sabéis cuántas veces puede aparecer esa misma palabra en el Nuevo Testamento y qué sentido adquiere o qué sentido tiene en su momento o en su texto. Pero lo curioso es que esta palabra, upogramón, solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento, concretamente en este texto. No hay más veces. A lo mejor te aparecerá la palabra ejemplo de otra manera, pero no traducida por esta en el griego. Y aquí es donde reside el verdadero significado. ¿Por qué? Porque esta palabra se refiere a un patrón que es puesto debajo de un papel de calcar para que el patrón original pueda ser duplicado. Esa es la idea de upogramón. Por lo tanto, el ejemplo, la idea, la traducen que en los tiempos antiguos los niños aprendían a escribir calcando las letras del alfabeto, sobre un patrón del alfabeto ya escrito. ¿Y qué nos quiere decir Pedro con esta única palabra exclusiva del griego que está traducida en este texto? Nos está diciendo que Cristo es el patrón en donde nosotros debemos calcar nuestra vida. No solamente es un simple ejemplo, sino que es el patrón correcto, donde nosotros tenemos que calcar nuestra vida y tenemos que vivir en consonancia o con pensamiento hilvanado a lo que Cristo nos ha enseñado. Eso es lo que significa upogramón. Esa es la riqueza del griego koine. Esa es la riqueza del griego. Y una simple palabra que para nosotros a lo mejor no tiene esa profundidad, nosotros podemos entender que no es un ejemplo solamente, sino que es el patrón donde nosotros tenemos que calcarnos literalmente en Cristo Jesús. Eso sería una manera de disfrutar del griego bíblico a la hora de analizar palabras. Cuando descubráis, pues esta solamente se repite una vez, esta solamente tres, aquí tiene este sentido, aquí no tiene esta raíz, aquí está en nominativo, aquí está en acusativo, aquí es el sujeto, aquí es el complemento directo, aquí está realizando la acción, aquí no. Y un ejemplo lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Vamos a ver un texto en dos versiones y vais a ver cómo cambia por la diferencia de manuscritos. Aquí está, Lucas 2:14. Vamos a leer en Reina Valera 60. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad, estas dos palabras se traducen por una sola en griego, eudoquía. Pero aquí en el griego está en caso nominativo, el que acabáis de aprender. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué función tenía el caso nominativo? Que era el sujeto de la oración. Era el que realizaba la acción del verbo. Ese es el caso nominativo. Pero ahora vamos aquí, vamos a Nueva Versión Internacional,
la traduce de la misma manera, pero tiene otro caso diferente la palabra en el griego. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Aquí es buena voluntad, caso nominativo, sujeto del verbo, sujeto de la oración, realiza la acción del verbo, y aquí es eudoquías. Ya no es eudoquías, sino eudoquías, y está en caso genitivo. No sabéis lo que es caso genitivo, pero caso genitivo implica posesión. Ya no es el sujeto, implica posesión. Sería un complemento indirecto. Por lo tanto, vemos aquí dos versiones, prácticamente lo mismo, pero diferente sentido en el idioma original. Eudoquía está aquí, en la Reina Valera está en caso nominativo, y en la nueva versión internacional está en caso genitivo. Ahora, ¿cuál de las dos es buena? Las dos son válidas. Ahora, profundizando en el idioma original y sopesando versiones y manuscritos en cuales se apoyan las versiones, te van a dar un sentido que no choque con otros textos. Y ahora vamos a verlo. El ejemplo práctico, sencillo, la verdad. Lo más sencillo que puedo explicároslo en nivel básico para que podáis entender la profundidad que nosotros, cuando llevemos meses, le vamos a dar a esto, las vueltas que le vamos a dar y lo que vamos a disfrutar. Dejadme pasar la diapositiva. ¿Por qué hay esta diferencia con la Reina Valera? Bien, os lo pongo aquí para que lo tengáis y luego os pasaré las diapositivas. Los traductores de la Reina Valera tenían un manuscrito que decía eudoquía y se basaban en ese manuscrito, que aparecía la palabra eudoquía en caso nominativo. Pero al descubrir otros manuscritos, hemos encontrado que en el original dice eudoquías, en caso genitivo. Entonces, en ese sentido léxico, esta expresión, es decir, lo que está hablando Lucas, lo que está registrado en Lucas, habla de que la paz de Dios, que Dios está ofreciendo en ese momento al mundo, es por medio del nacimiento de Cristo. No era una paz general, no era una paz mundial, sino que era una paz específica para los que hubieran obtenido el favor de Dios. Y entendiéndolo como caso genitivo, más que con caso nominativo, entendemos que es una paz específica. Si solamente tuviéramos el caso nominativo en todas las versiones, entenderíamos que era una paz general para todo el mundo. Pero eso chocaría con un texto que os voy a mostrar. Pero entendiendo, usando esos manuscritos que traducen, en este caso, la nueva versión internacional, en este texto exclusivo, que nos lo traducen en caso genitivo, nos hace entender que el sentido léxico habla de una paz específica para aquellos que obtengan el favor de Dios por medio del nacimiento de Jesucristo. Y de esta manera no choca con este texto. Lucas 2.14 con Mateo 10.34, donde dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Este texto, si lo sumamos a Lucas 2.14 de la Reina Valera, en este caso que lo habla y la traduce eudoquía por caso nominativo, chocaría. ¿Por qué? Porque si has venido y has entrado paz, realizas la acción de enviar la paz, ¿por qué aquí estás contradiciendo lo que has venido a traer con el nacimiento? Pero si tú recaes, si tú traes para ti el caso genitivo, como se traduce en la nueva versión internacional, entiendes que era una paz específica bajo aquellos del señorío y el nacimiento de Cristo, y entonces este texto lo podríamos encajar mejor en el contexto en cómo Cristo se está dirigiendo en ese momento. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y así lo podríamos entender mejor. Vamos a retroceder para atrás, porque aquí vemos su buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Caso nominativo sería la paz para todo el mundo. Contradeciríamos Mateo, el verso de Mateo que acabamos de hablar. Pero hablar de la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad, entonces habla en un sentido posesivo, genitivo, en relación al nacimiento de Cristo y al favor de Dios, específicamente aquellos que lo hubieran obtenido. Y esta sería una explicación sencilla, pero que para que podáis entender a dónde podemos llegar a ir con el idioma bíblico, en este caso del Nuevo Testamento griego koiné. Ahora bien,
Vamos a dejar aquí la clase, vamos a cerrar en un minuto. Quiero que recordéis conmigo, voy a salir de pantalla, quiero que recordéis conmigo lo que hemos aprendido hasta ahora. He dejado el caso acusativo para la semana que viene. Vamos a ir por casos. Caso nominativo. Hoy hemos aprendido caso nominativo. ¿Cuál es el caso nominativo? ¿Cuál es la desinencia, la terminación en singular? Os, omicron y sigma. Os. Ejemplo, antropos. Ejemplo, teos. Ejemplo, curios. Su determinante, también. Su determinante, el artículo determinante es el, y es el artículo que es la omicron. Jo, teos. Jo, antropos. Jo, logos. Estamos hablando en singular. Jo, teos, Dios. Jo, antropos, hombre. Jo, curios, señor. Jo, logos, palabra. Pero ahora vamos a darle el plural. La terminación es hoy y el artículo también es hoy. Por lo tanto, hoi antropoi, los hombres o hombres. Hoi curioi, los señores o señores. Puedes decir los o señores simplemente. Hoi logoi, es decir, las palabras o palabras. Esto es lo que hoy hemos aprendido. Sustantivos, caso nominativo, terminaciones os y hoy, singular y plural. Y yo creo que hasta aquí, para darle un poquito de repaso en esta semana, vamos a aprender sí o sí el caso nominativo. Bien, vamos a dar gracias por la clase del directo. Cerramos la clase del directo y luego, si hay alguna pregunta, alguna duda, pues charlamos un ratico que todavía tenemos tiempo. Vamos a darle gracias. Hermano Isaac, por favor, despídenos de la clase del directo. Sí, en esta tarde o en esta noche, Señor, hemos estado vislumbrando la riqueza de tu palabra por medio de tu siervo Israel. Te pedimos gracias, Señor, en esta noche, porque tú nos permites cada día aprender más de ti, de tus riquezas. Y gracias por alumbrarnos cada día, Señor. Gracias por el privilegio que nos das. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues dejamos aquí la clase en directo. Que el Señor os bendiga a todos. Recuerden repasar la clase, todos los que están siguiendo en sus casas, para poder coger apuntes y darle pausa en el momento que tengáis que hacerlo, ¿vale? Que Dios os bendiga mucho y hasta la semana que viene.